Veamos entonces las particularidades de las ondas confinadas sonoras. En realidad, lo que tenemos que agregar como concepto es bastante poco, porque ya usando el caso de las ondas confinadas en cuerdas, presentamos muchas generalidades de las ondas confinadas en medios mecánicos en general. No obstante, consideremos el caso de un tubo que tuviera límites definidos, que ahora no fuera un tubo que va desde un punto y se propaga hacia el infinito, se continúa este tubo hasta el infinito, sino que es un tubo de longitud L. Este tubo va del extremo x igual 0 al extremo x igual L. Particularmente está cerrado en el extremo x igual 0 y abierto a la atmósfera en el extremo x igual L. Nos preguntamos, ¿cuáles son las condiciones de contorno? Podemos pensar que en un extremo cerrado lo que están impedidos son los desplazamientos. Este punto no admite que la sección que está ubicada acá se desplace en horizontal, porque tiene un límite fijo. También vamos a pensar que en el extremo que está abierto a la atmósfera, las sobrepresiones deben ser nulas. ¿Por qué? Porque tengo continuidad con lo que sigue a partir de acá y en este lugar tenemos presiones atmosféricas. Por lo tanto, estas condiciones de contorno son las siguientes. En un extremo cerrado, el tubo tendrá desplazamientos nulos para todo t. En este caso, el extremo cerrado es el extremo x igual 0. Por eso diremos como condición de contorno en el extremo x igual 0 que los desplazamientos sean nulos para todo t. En cambio, en el extremo x igual L, lo que planteamos es que las sobrepresiones son nulas. Recordando que las sobrepresiones se relacionan con la derivada parcial de los desplazamientos respecto de x, es decir, con las deformaciones de los elementos en este lugar, lo que diremos es que esa derivada parcial de phi respecto de x es lo que tiene que ser 0 en un extremo abierto, en este caso en el extremo x igual L. Notemos que estas condiciones de contorno son muy similares a las que ya habíamos visto para las cuerdas con extremo fijo y con extremo libre, más similitudes que nos simplifican el estudio de estas ondas confinadas ahora en tubos. Con estas consideraciones podemos ajustar con las condiciones de contorno, ajustar este factor que correspondía a la periodicidad espacial. Por ejemplo, si en el extremo x igual 0 decimos que tiene que ser 0 los desplazamientos para todo t, reemplazamos x igual 0, seno de 0 es 0, por lo cual nos queda solo este término, y como esto tiene que ser 0 para todo t, implica que la constante que habíamos puesto como factor de la función coseno tiene que ser nula. Es decir, que recuperamos esta expresión con un seno de kx. Si recuerdan, muy similar a lo que pasaba con la cuerda con extremo fijo en x igual 0. Para plantear la otra condición de contorno, hacemos la derivada de phi respecto de x, la evaluamos en x igual 0, la igualamos a 0 para todo t. Recordemos que esto corresponde a una condición en el extremo abierto de que las sobrepresiones son nulas. En este caso, coseno de kl tiene que ser 0, o lo que es lo mismo decir, el argumento tiene que ser igual a múltiplos impares de pi sobre 2. Estas deducciones ya las hicimos con detalle en la cuerda, las repetimos más rápido ahora. Llegamos a que entre L y lambda tiene que existir esta particular relación porque esto es lo único compatible con estas condiciones de contorno. Recordamos, con la primera condición de contorno es compatible poner un seno de kx y con la segunda condición de contorno solo está posible relación entre L y lambda. Recordando ahora la relación que hay
con las sobrepresiones podemos escribir la función que rigen las sobrepresiones. Y acá vamos a encontrar una primer particularidad específica para las ondas confinadas en tubos. Tengamos en cuenta que podemos representar tanto desplazamientos como sobrepresiones. En el caso de esta diapositiva he elegido representar sobrepresiones. Recordemos que en este extremo fijo los desplazamientos eran nulos, lo que se corresponde con una derivada de phi respecto de x máxima, con lo cual estamos teniendo estos valores máximos de sobrepresión. En cambio, en este extremo la derivada era nula, lo que se corresponde con sobrepresiones nulas. Este sería entonces el esquema de la distribución de sobrepresiones para el modo 1 en un tubo cerrado en este extremo y abierto en este otro extremo. En esta zona vamos a tener máximas deformaciones y por lo tanto máximas sobrepresiones. En este lugar está abierto a la atmósfera, los desplazamientos son más libres y por lo tanto vamos a tener sobrepresiones nulas. Muy atentos entonces a aclarar muy bien qué es lo que estamos graficando. Repito que en el caso de esta diapositiva he graficado las sobrepresiones y no los desplazamientos. Vemos en esta animación, en cambio, representadas y animadas la distribución de desplazamientos. Vemos desplazamientos nulos en este extremo y que por el contrario los desplazamientos son máximos en el extremo abierto. Ven que se corresponde con tangente horizontal, o sea, con derivada de phi respecto de x 0, es decir, con sobrepresiones ceros. Tengamos bien en claro entonces que en esta animación se están graficando distribución de desplazamiento y la correspondiente posición de las distintas secciones del tubo. También podríamos preguntarnos a qué modo corresponden. Si se fijan, corresponde a esta distribución de sobrepresiones. Lo repetimos, desplazamientos ceros, pero noten máximas variaciones de sobrepresión, a veces compresiones, a veces en otros instantes rarefacciones, pero se corresponde con este modo. Insistimos, noten la relación entre distribución de desplazamientos y las correspondientes distribuciones de sobrepresiones. Antes de dejar esta diapositiva, hago una observación sobre algo que es muy común en la bibliografía: representar de desplazamientos como de la misma amplitud máxima que el diámetro del tubo, cuando estas cuestiones no tendrían nada que ver. Vemos otra animación donde tenemos a la vez representadas desplazamientos y sobrepresiones. Podemos ver claramente que no van en fase. Notemos cuáles son las condiciones de contorno en este caso. Miremos, desplazamientos ceros en este extremo. Este extremo es fijo. Desplazamientos máximos en este otro extremo. O sea, este sería un extremo libre, un extremo que podría estar abierto a la atmósfera, pero podemos pensar que desde el exterior es donde está llegando esto que hace mover este pistón, aunque esté en forma libre. Relacionémoslo con las sobrepresiones que se producen. Notemos que en este punto de desplazamientos nulos, donde tengo un nodo, por momento las secciones se acercan por izquierda y a la vez se acercan por derecha. O sea, a veces hay zonas donde se acumulan las partículas, veámoslo ahora se están acumulando las partículas y en correspondencia, veámoslo ahora, la sobrepresión aumenta. En otros instantes, en cambio, las moléculas se alejan de este punto hacia allá, se alejan de este punto hacia allá y se corresponde
como en este instante con instantes de rarefacciones. Notemos que eso se corresponde con un nodo de desplazamiento o, lo que es lo mismo, un antinodo de sobrepresiones. Entonces, volvemos a repetir, una particularidad para el estudio de estas ondas confinadas ahora en tubos es que puedo estudiar tanto desplazamientos como sobrepresiones. Donde tengo un nodo de desplazamiento, tengo lógicamente un antinodo de sobrepresiones. Notemos en esta animación cómo se manifiestan este modo propio de vibración. Notemos este punto rojo es un nodo de desplazamiento, un antinodo de sobrepresiones. Vemos como por momentos se producen rarefacciones o ahora compresiones. Miremos este otro punto que es un antinodo de desplazamientos. Vemos qué es lo que está ocurriendo en este lugar. Este otro punto rojo también está en un antinodo de desplazamientos. Vemos cómo se mueve de su posición de equilibrio. Otra manera de presentar la misma información, recordando que este modo propio se está estableciendo como suma de una onda incidente que viaja en un sentido y una onda reflejada que viaja en sentido contrario. Vemos cómo se produce entonces la generación de estos nodos de desplazamiento y de sobrepresiones en correspondencia. En esta animación hay un error. ¿Llegan a ver cuál? Si esta es la onda incidente y esta es la onda reflejada, el patrón fijo estacionario tendría que presentar un aumento de la amplitud. No va a tener la misma amplitud que el incidente y el reflejado. Entonces, vimos qué es lo que pasa, qué particularidades tiene este caso de un tubo con un extremo cerrado y un extremo abierto. Notemos, como pasó con la cuerda fija libre, que no hay simetría. Entonces, si bien las frecuencias propias para este tubo van a tener el mismo valor que las que calculamos un par de diapositivas antes, si diera vuelta este tubo y el extremo libre pasara a estar en x igual 0, esta expresión ya no va a ser más válida. Vamos a hacer alguna observación respecto a la distribución de energía. Esta sería la distribución de energía cinética, pensando en que esta es la función phi que representa a los desplazamientos. Esta sería la distribución de la densidad de energía potencial. Podemos ver que ahora, en el caso de las ondas confinadas, esta distribución de densidad de energía cinética y potencial ya no es la misma, como nos había pasado con las ondas viajeras. Es muy importante que relacionen parámetros como distribución de desplazamientos, de sobrepresiones y las correspondientes distribuciones de energía cinética y potencial, para ver que todo sea coherente. Supongamos otro ejemplo, el ejemplo de un tubo que estuviera abierto en ambos extremos. Recordamos que en un extremo abierto las sobrepresiones son nulas. Entonces hemos dibujado en estas imágenes las correspondientes o los correspondientes modos propios, pero en términos de sobrepresiones. No se olviden de eso. Vemos que para estas condiciones de contorno en particular, los modos propios tienen una determinada relación entre la longitud del tubo y la longitud de onda correspondiente a cada modo, que es la que presentamos aquí.
Recordemos entonces que habrá infinitas longitudes de ondas que se pueden propagar, es decir, infinitas frecuencias propias, pero que no son cualquiera, solo aquellas frecuencias que generen longitudes de onda que cumplan con esta condición, con esta relación entre la longitud de onda y la longitud del tubo. Seguimos en otro video.